Hermano presbiteriano, te enorgulleces de que tu fe es pensante y profunda, pero la realidad es que tu iglesia es un cementerio de libros donde las almas mueren de frío. Hoy te demuestro que adorar con el cerebro mientras se desprecia el sacramento es la receta perfecta para la extinción. Miras con desprecio a los pentecostales por su emocionalismo y a los católicos por sus supersticiones, creyéndote el guardián de la élite teológica. Te sientes seguro en tu sistema perfecto, con tus 5 puntos del calvinismo y tus confesiones de fe del siglo XVII. Pero, ¿qué harías si te dijera que esa perfección intelectual es precisamente la lápida de tu denominación? ¿Qué harías si te mostrara con la Biblia que Dios se esconde de los sabios y entendidos para revelarse a los pequeños y que tu enfoque académico ha expulsado al Espíritu Santo de tu templo? Hoy vamos a derretir el hielo de Ginebra con el fuego de la verdad. Prepárate, porque tu intelecto va a ser confrontado por el misterio y tu orgullo va a ser aplastado. Ya veo cómo ajustas tus gafas y preparas tu contraargumento lógico. Estás equivocado. Dios nos mandó a amarle con toda nuestra mente. Nosotros estudiamos las Escrituras a fondo porque tomamos a Dios en serio, no como esas iglesias modernas que son puro show. La emoción es engañosa, la verdad es objetiva. Tenemos la confesión de Westminster, tenemos orden, tenemos decencia. Si nuestras iglesias son pequeñas, es porque estrecha es la puerta. La Iglesia Católica es pura idolatría visual para gente que no quiere pensar. Nosotros somos los herederos de la Reforma que rescató la teología de la oscuridad medieval. Esa es la respuesta típica de la soberbia reformada. Confundes la frialdad con la seriedad. Confundes el rigor académico con la santidad. Dices que amas a Dios con la mente, pero has olvidado amarlo con el corazón y con las fuerzas. Tu puerta estrecha no es la del Evangelio, es la puerta de un club exclusivo para gente con alto coeficiente intelectual que disfruta debatiendo sobre el supralapsarismo mientras el mundo se pierde. Dices que rescatasteis la teología, pero lo que hicisteis fue convertir la adoración en una clase de universidad. Y nadie se enamora en una clase de universidad. Se aprende, pero no se ama. Hoy te voy a mostrar que tu orden y decencia huelen a formol y a muerte espiritual. Vamos a la Escritura, esa que dices estudiar tanto, pero que parece que solo lees para ganar debates y humillar al oponente. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú has construido una catedral de conocimiento humano. Sabes griego, sabes hebreo, sabes historia. ¿Pero edificas? Las estadísticas dicen que no. Tus iglesias se vacían, tus hijos se van al ateísmo, regresan a Roma, porque el conocimiento sin amor sacramental, sin fuego, solo hincha el ego hasta reventar. Te has envanecido. Te crees superior al católico que reza el rosario con sencillez, pero ese católico tiene una relación viva que tu teología sistemática no puede replicar. Mira Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Jesús le habla a los teólogos de su tiempo, los fariseos, que eran los presbiterianos del siglo I. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Bum! Ustedes escudriñan las Escrituras, son expertos en Biblia, pero se quedan en el libro y no van a la persona. Creen que por tener la doctrina correcta sobre Cristo, tienen a Cristo. Pero Jesús dice, no queréis venir a mí. ¿Dónde está Él? En la Eucaristía, en el sacramento. Y como Calvino rechazó la presencia real substancial para convertirla en una presencia espiritual subjetiva y etérea, te quedaste con el menú y perdiste la comida. Te quedaste con el mapa y perdiste el territorio. Hablemos de la historia de tu frialdad y de la tiranía de tu fundador. La Reforma Protestante, especialmente la rama calvinista presbiteriana, cometió un crimen litúrgico imperdonable, el racionalismo del culto. Durante 1500 años, el centro del culto cristiano fue la acción, el sacrificio de la misa. Ver, oler, tocar, comer a Dios. Calvino y John Knox llegaron con su iconoclasia brutal y dijeron, todo eso es distracción. Quitemos las imágenes, quitemos el incienso, quitemos la belleza, quitemos el altar. ¿Y qué pusieron en el centro? El púlpito. Convirtieron la iglesia en un aula de clases, el pastor se convirtió en un profesor, los fieles en alumnos pasivos, el culto en una conferencia árida. Esto funcionó un tiempo, mientras la gente tenía la inercia cultural de la cristiandad. Pero el ser humano no es un cerebro con patas. El ser humano es cuerpo y alma.
Necesitamos lo sagrado, lo misterioso, lo tangible. Al vaciar las iglesias de belleza y misterio para llenarlas de palabras y discursos largos, creasteis un ambiente estéril, un ambiente de hielo. Además, analiza el fruto de Ginebra bajo Calvino. No era un paraíso de libertad, era un estado policial teocrático donde se prohibía bailar, reír demasiado alto o disentir, y donde se quemó a Miguel Servet en la hoguera con la aprobación de tu teólogo perfecto. Si el árbol de Calvino dio frutos de intolerancia y tristeza en el siglo XVI, ¿por qué te sorprende que hoy dé frutos de iglesias vacías y amargadas? Es el juicio de la historia sobre una teología que decapitó el cuerpo místico para adorar a una cabeza desconectada y despótica. Usemos la lógica para desmantelar la blasfemia de tu sistema teológico. Tú defiendes la doble predestinación y la expiación limitada. Piénsalo bien. Afirmas que Dios creó a la mayoría de la humanidad con el propósito explícito de condenarlos al infierno para su propia gloria, sin darles ninguna oportunidad real de salvación, y que Jesús no murió por todos, sino solo por los elegidos. Esto convierte a Dios en un monstruo sádico, peor que cualquier tirano humano. Un padre que tiene el antídoto, pero solo se lo da a 2 hijos y mira a los otros 8 morir agonizando para mostrar su justicia, no es un padre, es un psicópata. Esta doctrina calvinista insulta la naturaleza de Dios que es amor, primera de Juan 8, y contradice la Biblia que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, primera de Timoteo 2:4. Lógicamente, esto crea una espiritualidad de terror o de presunción demoníaca. O vivo aterrorizado pensando, ¿seré yo un elegido? O vivo con una soberbia espantosa pensando, yo soy la élite espiritual, los demás son leña para el fuego creada para ser destruida. Esta soberbia es lo que mata a vuestra iglesia. ¿Quién quiere unirse a un club que cree que Dios odia a la mayoría de la gente? Vuestro Dios calvinista es un ídolo intelectual, no el Padre de Jesucristo. Además, piensa en la estructura de tu iglesia. Presbiterianismo significa gobierno de ancianos. Rechazasteis al obispo un padre para ser gobernados por comité, burocracia. Cambiasteis la familia por el parlamento. En la Iglesia Católica la estructura es familiar, papa, obispos, sacerdotes. En tu iglesia es política, asambleas generales, sínodos, votaciones, comités interminables sobre comas y puntos doctrinales. La burocracia nunca ha inspirado a nadie a dar la vida. Nadie muere por un comité. Se muere por un rey, por una madre, por un padre. Vuestra estructura eclesial es fría, legalista y propensa a divisiones infinitas. Cada vez que el comité no se pone de acuerdo, se dividen. Por eso hay docenas de denominaciones presbiterianas que no se hablan entre sí. USA, PCA, EPC. Lógicamente, si la sola escritura y el sano juicio fueran suficientes para la unidad, los presbiterianos serían uno. Pero sois los más divididos de todos, porque el intelecto divide, el amor y la obediencia unen. Al poner el intelecto en el trono, garantizasteis la guerra civil perpetua. Y hablemos de la belleza. Lógicamente, si Dios es la belleza infinita, la adoración debe ser bella. Vuestros templos suelen ser auditorios despojados, paredes blancas, sin arte, sin vida, que parecen salas de conferencias soviéticas. Reflejan vuestra teología, un Dios abstracto, lejano, que se entiende con conceptos, no con los sentidos. Pero Dios se hizo carne, se hizo materia. El presbiterianismo es una religión desencarnada y por tanto antihumana. Voy a responder a tus objeciones intelectuales. Objeción 1. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad, no necesitamos ritos externos. Respuesta. Somos humanos, no ángeles. Adorar en espíritu no significa solo mentalmente, significa adorar impulsados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la Biblia usa materia, agua, aceite, imposición de manos, pan, vino. Jesús usó lodo para curar al ciego. Despreciar lo externo no es ser espiritual, es ser gnóstico, una herejía que odia la materia. Tu culto solo mental es inhumano y aburrido. Objeción 2. Los católicos son emocionales e ignorantes, no conocen la Biblia. Respuesta. San Tomás de Aquino, San Agustín, San Jerónimo, Benedicto XVI, ¿eran ignorantes? La Iglesia Católica produjo las mentes más brillantes de la historia. La diferencia es que ellos sabían que la teología es para arrodillarse, no solo para debatir. El conocimiento católico lleva a la mística y a la santidad. El tuyo se queda en la dialéctica y el orgullo. Y sobre emocionales, Dios nos dio emociones. Amarlo con todo el corazón incluye la emoción. Tu frialdad no es virtud, es un defecto espiritual grave. Objeción 3.
Dios es soberano, no le importan los números, el remanente es pequeño. Respuesta, la excusa del fracaso. Sí, Dios es soberano, pero también dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Si tu iglesia se está reduciendo a cero, no es porque sois el remanente fiel, es porque estáis fallando en la gran comisión y porque nadie quiere beber de vuestro pozo seco. Una higuera que no da fruto se seca y se corta. Vuestra esterilidad numérica es síntoma de vuestra esterilidad vital. No disfraces tu muerte de fidelidad. Presbiteriano, escúchame bien. Estás muriendo de sed al lado de la fuente. Tienes la Biblia, sí. Tienes una mente afilada, sí. Pero te falta el fuego. Te falta la presencia real de Cristo que no depende de tu comprensión intelectual, sino de su promesa sacramental. Has convertido el cristianismo en una filosofía de vida, en un sistema de pensamiento lógico. Pero el cristianismo no es un sistema, es una persona. Y esa persona te está esperando no en un libro de teología sistemática, sino en el sagrario. Tu iglesia se vacía porque el alma humana no se alimenta de silogismos ni de la institución de Calvino. El alma se alimenta del pan vivo que bajó del cielo. Tus hijos se van porque intuyen que en tu iglesia hay mucha letra y poco espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica, de Corintios 3:6. Ustedes son los maestros de la letra, y la letra os está matando. Es hora de bajar de la torre de marfil de tu intelecto y arrodillarte con humildad ante el misterio. Es hora de admitir que Calvino se equivocó al quitar la belleza y el sacrificio. La Iglesia Católica te ofrece lo que te falta, la plenitud. No tienes que dejar tu amor por la Biblia, tienes que completarlo con la tradición que la protege. No tienes que dejar tu mente, tienes que iluminarla con la mística. Vuelve a la casa donde la fe se piensa, pero también se siente, se toca y se come. Sal del congelador teológico y entra al hogar del fuego divino. Te reto intelectualmente, si es que te atreves a usar tu cerebro para buscar la verdad y no solo para confirmarte en tu error. Lee a los padres de la iglesia anteriores a Nicea. Lee a San Ignacio de Antioquía, a San Justino Mártir. Verás que eran católicos, sacramentales, jerárquicos y creían en el libre albedrío, no presbiterianos fatalistas. Si tienes la honestidad intelectual que dices tener, tendrás que admitir que tu iglesia es una invención del siglo XVI sin base histórica. Escribe abajo, ¿por qué Calvino eliminó el altar y convirtió a Dios en el autor del mal? Quiero ver cómo racionalizas el robo de la Eucaristía y la blasfemia de la predestinación al infierno. Católicos, compartan esto con sus amigos intelectuales para mostrarles que la verdadera sabiduría edifica la casa, no la vacía. Nos vemos en la verdad.